Comenzar el análisis de lo que se conocen como constantes de equilibrio en los sistemas líquido-vapor. Los objetivos son los siguientes. En primer lugar, vamos a definir el concepto de constante de equilibrio y vamos a vincularlo con leyes simples, adecuadas para los que conocemos como sistemas o mezclas ideales. Y también vamos a hacer una primera introducción a los escenarios reales que no responden a los muy simplificados modelos ideales de la materia. El concepto de constantes de equilibrio es muy útil para describir los sistemas líquido-vapor de muchos componentes. En estos sistemas se define como constante de equilibrio del componente I a la relación molar de dicho componente entre ambas fases. En esa expresión, Y sub I representa la fracción molar del componente I en la fase gas, en tanto que X sub I hace referencia a la fracción molar del componente I en la fase líquida. Veremos entonces cómo obtener una primera aproximación a los valores de las constantes de equilibrio a partir de las leyes de los gases y de las soluciones ideales. En el caso de las soluciones ideales de componentes volátiles, la ley de Raoult, que establece que la presión de vapor de un componente de una mezcla es proporcional a la concentración de dicho componente y a la presión de vapor del componente puro, si bien esta ley se derivó de resultados experimentales en experiencias llevadas a cabo en los años en que se consolidó lo que conocemos como la teoría atómica de Dalton, en la actualidad es posible conceptualizarla con imágenes sencillas vinculadas a la teoría cinética de los gases. Consideremos un recipiente cerrado que contiene una cierta cantidad de un líquido puro. En este caso estamos hablando de un solo componente, como podría ser agua, alcohol o benceno. En estas circunstancias, a una determinada temperatura, hay una cierta proporción de moléculas que, gracias a su energía cinética, logran abandonar la fase líquida y constituyen una fase vapor que ejerce una cierta presión en el recipiente mediante sucesivos choques moleculares. En el equilibrio, la cantidad de moléculas que abandonan la fase líquida por unidad de tiempo es la misma cantidad de las que regresan a dicha fase. En ese momento se alcanza la presión de vapor de este componente a la temperatura de la experiencia. Pero, si al líquido se le agrega una cierta cantidad de moléculas de otro componente, automáticamente la cantidad de moléculas del componente inicial que tiene posibilidad de pasar a la fase gaseosa disminuye porque al disminuir la concentración del componente inicial, también lo hace la cantidad de moléculas que alcanza la superficie por unidad de tiempo, disminuyendo simultáneamente la cantidad de moléculas con posibilidades de incorporarse a la fase gaseosa. Este mecanismo de dilución conduce a la disminución de la presión de vapor del componente considerado. Debemos notar que en el caso esquematizado se asumió que el componente agregado es no volátil para simplificar la explicación, pero esta condición no es necesaria. En el caso de los gases ideales, la ley de Dalton de presiones parciales para mezclas gaseosas establece que cada componente de una mezcla de gases contribuye a la presión total del sistema en forma proporcional a su fracción molar. Otra forma de expresar esta ley es diciendo que cada componente ejerce una presión que es independiente de la presencia de otros componentes. En este caso podemos visualizar esta ley con ayuda de un recipiente de un cierto volumen, en el que hay una cierta cantidad de moléculas de un determinado componente. Habiendo un único componente, la presión total del sistema es la que aportan las moléculas de este componente mediante choques moleculares. Pero, si se incorporan moléculas adicionales de otro componente, en este caso diferenciamos a las moléculas por su color, ahora la presión total del sistema corresponde a la suma de las presiones generadas por cada grupo de moléculas. A la presión ejercida por cada componente de una mezcla gaseosa se la conoce como presión parcial de dicho componente. Expresadas simbólicamente, estas leyes adoptan la forma que veremos a continuación. La ley de Raoult se simboliza con la expresión que estamos viendo, donde se identifica la presión de vapor del componente I en la mezcla y la presión de vapor del mismo componente I en estado puro. Este valor depende de la temperatura de trabajo. A su vez, la ley de Dalton responde a la expresión matemática que estamos viendo, en la que P sub I es la presión parcial que ejerce el componente I en una mezcla gaseosa a presión total P, y al mismo tiempo, juntando ambas leyes, cuando el gas está en equilibrio con el líquido, la presión parcial del componente I en el gas es la misma que la presión de vapor de dicho componente en la fase líquida. De esta forma, obtenemos esta expresión para la
constante de equilibrio de cada componente, que no es más que el cociente entre la presión de vapor del componente puro dividida por la presión total del sistema. Podemos visualizar la forma que adopta las constantes de equilibrio si expresamos la ecuación 1 en forma logarítmica. En ese caso, el logaritmo de la constante de equilibrio de un compuesto con una cierta presión de vapor queda funcionalmente vinculado al logaritmo mediante una ecuación lineal con su presión de vapor como componente puro y con la presión total del sistema. Y dado que, a temperatura constante, la presión de vapor de cualquier sustancia es una constante, resulta que la única variable que afecta a la constante de equilibrio de cualquier componente es la presión total del sistema. De esta forma, podemos apreciar que la ecuación 2, la forma logarítmica, es una forma particular de la ecuación de una recta que posee una determinada ordenada en el origen y sigue la tendencia dada por una pendiente unitaria y negativa. Eso quiere decir que si empleamos un gráfico log-log o doble logarítmico, en el que ubicamos el logaritmo de las presiones en abscisas y el logaritmo de las constantes de equilibrio en ordenadas, deberíamos obtener una recta de pendiente menos 1 para cualquier componente volátil de una mezcla que se encuentre en equilibrio líquido-vapor. Para el caso del normal butano, los cálculos arrojan los siguientes resultados. El origen de coordenadas está ubicado en el valor 1 de presión, dado que el logaritmo en base 10 de 1 es 0. De esta forma, la ecuación 2 se transforma en una igualdad de dos logaritmos, por lo que resulta que en este punto el valor numérico de la constante de equilibrio del normal butano coincide con la presión de vapor de este compuesto a la temperatura elegida. Buscando las tablas correspondientes, sabemos que a 25 grados centígrados, por ejemplo, la presión de vapor del normal butano es 35,4 pSI. Esto nos permite ubicar el valor de la constante de equilibrio a la presión de un pSI. Y a partir de este punto, la ecuación 2 establece que la constante de equilibrio debería variar conforme a la recta que estamos viendo. De hecho, se pueden hacer los mismos cálculos para otras temperaturas, y lo que se obtiene es que, por ejemplo, al aumentar la temperatura, la recta se desplaza hacia valores mayores, como corresponde a la mayor presión de vapor que ejerce cualquier componente puro sometido a calentamiento. Lo que vimos para el caso del N-butano se aplica a cualquier componente de una mezcla en equilibrio líquido-vapor. Eso significa que a la misma temperatura, los componentes más pesados poseen constantes de equilibrio menores, pero todas las constantes de equilibrio varían con la misma tendencia. Sin embargo, debemos recordar que estamos analizando soluciones y gases ideales, de modo que es importante comparar estos análisis con lo que ocurre en los casos reales. Para ello, en esta primera presentación vamos a emplear un gráfico de constantes de equilibrio tomado de la literatura. En el ejemplo que estamos viendo, se grafican las constantes de equilibrio experimentales para los componentes hidrocarbonados que van desde metano a una fracción identificada como heptanos y superiores a una temperatura de 200 grados Fahrenheit, algo más de 90 grados centígrados. Se puede apreciar que a bajas presiones, hasta unos 600 pSI, esto es cerca de 40 kilos por centímetro cuadrado, los sistemas físicos reales siguen el comportamiento que vimos para los sistemas ideales. Pero a mayores presiones, el apartamiento del comportamiento ideal es muy marcado. Justamente, esta marcada diferencia con los sistemas ideales es el objetivo de análisis de la próxima presentación. Justamente vamos a dedicar los próximos videos a, por un lado, analizar los sistemas reales, después desarrollar y conceptualizar el concepto justamente de presión de convergencia y su importancia en el modelado termodinámico, y vamos a ver cómo se determinan las constantes de equilibrio para sistemas reales, ya sea a través de correlaciones o mediante ecuaciones de estado. En el camino, vamos a dar los lineamientos para desarrollar un simulador termodinámico completamente operativo en planillas de cálculo.